Saludos a todos, bienvenidos a los servicios del sábado, el sábado antes de la Pascua. Y es que la Pascua es lo fundamental del plan de Dios, obrando en la tierra como lo ha propuesto. Entonces, el día de hoy vamos a cubrir 28 profecías que se cumplieron justo antes, durante o justo después del día de la Pascua. Ahora sabemos por Apocalipsis 13:8 que Cristo, porque ahí dice que Cristo fue crucificado desde el principio del mundo. Y esa es la verdad. Y tenemos esto en 2 de Timoteo 1. Y esto es importante, porque estamos viendo algo que Dios ha propuesto y planeado. Y Él lo está llevando a cabo y obrando todo de acuerdo al consejo de su voluntad, a través de su creación, a través de sus ángeles, a través de la humanidad, a través de todo lo que hay. Entonces, cuando llegamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, encontramos esto y es realmente importante para nosotros comprenderlo, porque Dios nos ha traído algo que Él planeó antes de las eras del tiempo. Vamos a comenzar en 2 de Timoteo 1, versículo 9. Y es interesante que esto no esté escrito en ningún otro lugar, excepto aquí y en Tito, capítulo 1, aunque no está exactamente como está escrito aquí, en Timoteo. Pero podemos ver que a través del tiempo, en el lapso del tiempo, en la forma en que Dios lo ve, es completamente diferente a la forma en que lo vemos nosotros. Pero esto nos dice algo. Y lo que nos dice es que lo que estamos haciendo no es una práctica religiosa. Lo que estamos haciendo y leyendo es algo que Dios ha planeado y Él ha revelado. Él lo ha revelado a través de su palabra y la creación. Versículo 9, 2 de Timoteo 1. Quien nos ha salvado y llamado con un llamamiento santo. Ahora, pensemos en esto. Dios mismo, Él mismo, a través de Jesucristo, nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros. Y quiero que usted piense en lo importante que eso es para usted y para Dios. Y que compare eso con el resto del mundo. Esto lo hace algo muy humillante para nosotros, porque realmente nos preguntamos quiénes somos nosotros para que nos llame, y quiénes somos nosotros para que Él nos revele su verdad a nosotros, y quiénes somos nosotros que seamos capaces de recibir el Espíritu de Dios y entender la palabra de Dios. Esa es una cosa absolutamente maravillosa y milagrosa que Dios ha hecho por nosotros. No de acuerdo a nuestras obras, continuando en el versículo 9, no de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo a su propio propósito y gracia. Y de eso se trata la Pascua, de su gracia, de su propósito y de su gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de las eras del tiempo. Ahora, eso es muy difícil para nosotros de comprender, pero Dios tiene su plan que Él está llevando a cabo. El enfoque central de ese plan comienza y termina con Jesucristo. Comienza con la Pascua y termina con la finalización de la era y el comienzo de los cielos nuevos y tierra nueva.
y es un nuevo comienzo. Y es que tenemos que darnos cuenta de que lo que Dios nos ha llamado no es a una religión para ser buenas personas en el mundo. No, nos ha llamado a una vida de crecimiento y superación, amándolo a Él y que Cristo y el Padre estén viviendo en nosotros y amándonos y ayudándonos para que podamos alcanzar la meta que ellos quieren que alcancemos. Ahora, como veremos, las profecías de la venida de Cristo llegaron desde el principio. Ahora, si usted tiene este libro, en el sitio web puede ir a este libro, ¿verdad? El día que murió Jesús el Cristo, y, y puede usted accesarlo ahí. Y vamos a leer de allí, en la página 35. Es como tener las escrituras enfrente de nosotros, así que nosotros no tenemos que ir al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, las escrituras están todas ahí. Entonces nos va a poder ayudar a concentrarnos más en esto. Así es de que si usted no tiene el día en que murió Jesús, el Cristo, entonces tome la armonía de los evangelios y comienza en la página 268. Pero encuentre ese libro para que pueda seguir con nosotros esto, para seguir todas estas 28 profecías que fueron cumplidas en el día de la crucifixión, o las profecías que se cumplieron justo antes de la crucifixión y justo después de la crucifixión. Y esto es algo asombroso. ¿Por qué? Porque si alguien quiere la prueba de que el Antiguo Testamento es verdad y que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de ello y que juntos representan la palabra de Dios completa y que juntos nos muestran el plan completo de Dios y que están revelados por su palabra y por sus sábados y por sus días santos. Ahora, la Pascua se convierte en el punto central de los dos, pero los dos son uno. Entonces vamos a comenzar con la primera profecía, la profecía más antigua que le había dado el mismo Señor, porque sabía lo que iba a pasar por el pecado de Adán y Eva. Y aquí es lo que estaba profetizado. Número 1, que la serpiente magullaría la simiente de la mujer. Y está profetizado, esto lo encontramos en Génesis 3, versículo 15, donde dice, y pondré enemistad entre la mujer, ¿verdad? O sea, que es entre la mujer, ¿verdad? Que es la iglesia, y, y tú, Satanás, ¿verdad? Que es la batalla que se ha dado a lo largo del tiempo entre tu semilla y su semilla. Él magullará tu cabeza y tú magullarás su talón. Esto es Génesis 3:15. Y esto es lo que dijo Jesús en la noche de la Pascua, después de que él había ya dado los símbolos del pan y del vino para el nuevo pacto. Y esto lo encontramos en Juan 12, versículo 31 al 33. Lo que dijo Jesús. Dijo, en esa noche de la Pascua, por lo que, porque era la Pascua, y ya estaban, ya también, de hecho, de camino al huerto de Getsemaní. En Juan 12:31 Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero Jesús tenía que morir y no pecar. Es decir, yo soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Estaba mostrando que todo en el plan de Dios estaba centrado alrededor de la Pascua, pasado, presente y futuro. Versículo 33, pero él dijo esto para indicar de qué muerte estaba a punto de morir. Ahora, vamos a la segunda profecía cumplida.
Y es la siguiente, que el Mesías sería cortado y no por sí mismo. Y esto fue profetizado por Daniel en la profecía de las 70 semanas, en Daniel 9. En el versículo 26 dice, y después de 62 semanas el Mesías será cortado, pero no por sí mismo. Ahora, encontramos el cumplimiento de esto en Juan 11. Esta es una profecía que fue dada por el profeta, bueno, no, perdón, el sacerdote Caifás, ¿verdad? El sumo sacerdote Caifás le dijo al Sanedrín, ¿verdad? Le dijo, porque estaban preguntándose, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Porque todo el mundo lo está siguiendo. Pero Caifás había dicho que uno moriría por la nación. Juan 11, 50, del 50 al 52, dice lo siguiente, ni consideran que es mejor para nosotros que un hombre muera por el pueblo a que la nación entera perezca. Y él no dijo esto de sí mismo, sino siendo sumo sacerdote ese año, él profetizó que Jesús moriría por la nación. Y no entendió que era también por el mundo entero, no solamente por la nación. Es decir, no solamente por la nación, sino también que él podía reunir en uno a los hijos de Dios quienes estaban dispersos fuera. Es tremendo, porque toda palabra concerniente a la Pascua y al sacrificio de Cristo se cumplió como fue profetizado. Profecía número 3 que fue cumplida. La traición de Judas a Jesús fue predicha por David. Fue profetizado en el Salmo 41, versículo 9. Incluso un hombre, mi amigo cercano en quien confiaba, quien comió de mi pan, ha levantado su talón contra mí. Salmo 41, versículo 9. Y lo que vamos a ver también es que todas estas profecías están esparcidas. Un poco aquí, otro poco allá, una línea aquí, otra línea acá, un precepto aquí, un precepto allá. Y se pone todo junto. Y todas estas convergen en el día de la Pascua. Y este es un cumplimiento de esto. Ahora, Marcos 14, 10, aquí es donde se cumplió. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los 12 jefes para poder entregarlo a ellos. Y tras escuchar esto, ellos estaban encantados y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo podría traicionarlo convenientemente. Esto es, como ya dijimos, Marcos 14, 10. Y es algo muy interesante. Esto fue profetizado desde los días de David. Vamos ahora la siguiente, profecía número 3 fue entonces esta traición de Jesús por Judas Iscariote. Profecía número 4. Jesucristo sería abandonado por sus discípulos, según lo profetizado por Zacarías. Ahora, vemos exactamente como dije, un poco aquí, un poco allá. Entonces, aquí está la profecía de Zacarías, Zacarías 13 y versículo 7. Dice, despierta, oh espada, contra mi pastor y contra el hombre que es mi compañero, dice el Señor de los ejércitos. Golpea al pastor, Jesús, y las ovejas serán esparcidas. Y eso es exactamente lo que sucedió cuando Jesús fue arrestado, ¿verdad? A la medianoche, durante el poder de las tinieblas de Satanás, para arrestar a Jesús. ¿Y dónde se cumplió? Está en Marcos 14, 50. Donde dice, entonces todos lo abandonaron y huyeron. Todos huyeron. Es algo muy interesante. Todos, todos corrieron. Vamos a la quinta profecía cumplida. Quinta profecía. El precio de su traición fue, también fue predicho por Zacarías. Fue profetizado por Zacarías.
en Zacarías 11, versículo 12, y les dije, si está bien, denme mi precio, y si no, olvídenlo. Entonces pesaron mi precio, 30 piezas de plata. Como ya decíamos, esto está en Zacarías 11, 12, pero cuando vamos a la ley y encontramos otra escritura acerca de esto, de dónde vino esto? Viene de la escritura donde dice que el precio de un esclavo muerto valía 30 piezas de plata. Y eso se hacía, ¿verdad? En el juicio cuando alguien causaba la muerte del esclavo de otra persona. Pues así se determinó este precio. Y aquí, concerniente a Jesús, fue cumplido en Mateo 26:15, donde dice, ¿verdad? Judas Iscariote fue a los sacerdotes y fue y le dijo, ¿qué están dispuestos a darme? Y yo lo entregaré a ustedes. Y ellos le ofrecieron 30 piezas de plata. Mateo 26:15. Es algo asombroso. Que no fueron 29, no 31, sino 30 piezas. Ahora, el sacerdote que le ofreció a Judas 30 piezas de plata no sabía de esta profecía. Pero ya estaban cumpliendo estas profecías. Y esto lo que nos muestra es que exactamente como dijo Jesús, yo soy el principio y el fin, el primero y el último. Ahora nosotros también podemos suponer que había muchos ángeles sobre Jerusalén en ese día de la Pascua y de la crucifixión de Cristo, que estaban haciendo que todas estas cosas fueran cumplidas. De hecho, en la armonía de los evangelios, que está siendo producida en el español, empezamos todo, ¿verdad? 6 días antes, bueno, ya está en el sitio la armonía, y 6 días antes de la Pascua, cada una de estas cosas tenía que ser inspirado también, ¿verdad? Por los ángeles. Y es que había, por ejemplo, había mucha gente. ¿Y quién inspiró para que hubiera mucha gente ahí, verdad? Cuando estaba siendo acusado. Probablemente los ángeles. Entonces esa es la profecía número 5. Ahora, profecía número 6. Zacarías también predijo lo que sería hecho con el dinero de la traición. Es algo tremendo. A lo mejor, a lo mejor nosotros podemos pensar que es un detalle muy pequeño, pero el detalle más pequeño en la profecía lo tenemos que entender y va a ser cumplido. Y este es el evento más importante que ha ocurrido desde la creación del mundo, el día de la Pascua, donde murió Cristo. Esta profecía número 6, ¿verdad? Que fue predicha por Zacarías, de lo que se habría de hacer con el dinero de la traición. Está en Zacarías 11:13. Y el Señor me dijo, tíralo al alfarero, el precio hermoso por el cual yo fui avaluado por ellos. Y tomé las 30 piezas de plata y las tiré al alfarero en la casa del Señor. Incluso el lugar donde estas 30 piezas de plata iban a ser tiradas. ¿Y dónde se cumplió? En Mateo 27:3. Entonces cuando Judas, quien lo había traicionado, vio que él era condenado, cambió de opinión y devolvió las 30 piezas de plata a los sacerdotes jefes y a los ancianos diciendo, he pecado y he traicionado sangre inocente. Aunque ya era obviamente demasiado tarde. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Ve por ti mismo. ¿Y qué sucede? Y tras arrojar las piezas de plata en el templo, salió y se colgó. Y aquí está la otra parte de la profecía, ¿verdad? La compra de un campo de alfarero. Versículo 6. Pero los sacerdotes jefes tomaron las piezas y dijeron, ahora veamos la hipocresía, ¿verdad? De los fariseos. Porque le dieron el dinero a Judas para que traicionara a Jesús
y así pudieran ejecutarlo. Y luego él devolvió el dinero, y fíjense en lo que dijeron. No es legal poner las piezas, las 30 piezas de plata en el tesoro, dado que es el precio de sangre. Sin, sin, sin pensar en su plan de asesinar a Jesús, de crucificarlo. ¿Por cuánto tiempo? No estaban pensando en eso, es la hipocresía. Versículo 7. Y tras tomar consejo, compraron un campo de alfarero con las piezas de plata para un cementerio para extranjeros. Esto es en el versículo 7, en Mateo 27. Y ese también fue el precio y el nombre de ellos. De ello, cuando los apóstoles se juntaron en Pentecostés para seleccionar quién sería quien reemplazaría a Judas Iscariote que había caído. Esa fue la profecía número 6, de que se predijo lo que iba a suceder con el dinero de la traición. Ahora, profecía número 7. Isaías profetizó que Jesucristo sería sacrificado como el Cordero Pascual de Dios. Ahora, también encontramos que en Isaías hay más profecías concerniente, más que cualquier otro de los profetas en la Biblia, concerniente a la Pascua, concerniente a la primera venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, acerca del milenio y acerca de la nueva Jerusalén. Todo eso. Entonces, Isaías fue tremendamente importante. Y aquí está la profecía. Dice, en Isaías había una serie de profecías que estaban relacionadas específicamente con la muerte y crucifixión de Jesucristo como pago por el pecado. Y esto lo vamos a ver también a medida que avanzamos. Porque en Isaías 53 estaban hablando de este tema específico. Y esto fue, obviamente, como pago por los pecados. Isaías 53, 7. Aquí está la profecía. Dice, es traído como un cordero al matadero. ¿Y cómo se cumplió? Primera de Corintios 5, 7. Porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Ahora, continuando, Primera de Pedro 1, versículo 18. Sabiendo que no fueron redimidos por cosas corruptibles, sino por la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha, quien verdaderamente fue conocido de antemano antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Esto es Primera de Pedro 1, 18, del 18 al 20. Es que Dios le reveló a los apóstoles que debían de escribir acerca de los días y los eventos que sucedieron. Y ellos los vieron con sus propios ojos. Ellos fueron los testigos oculares. Esa es la número 7. Vamos a la número 8. Profecía número 8. Isaías también profetizó la flagelación y burla que él sufriría. Y sí, sí lo sufrió. Está profetizado en Isaías 50, versículo 6. Y di mi espalda a los golpeadores. Eran los flageladores los que lo golpearon casi hasta la muerte. Y mis mejillas a aquellos que arrancaron el pelo, sacando la barba, ¿verdad? No oculté mi cara de vergüenza y esputos. Incluso hasta el día de hoy, los judíos no entienden estas escrituras. Algunos de ellos lo hacen, lo entienden, pero la mayoría de ellos no lo entienden. Ahora, aquí es donde se cumplió, en Mateo 27, 26. Entonces era Poncio Pilato, él les liberó a Barrabás, pero tras flagelar a Jesús, lo entregó para que pudiera ser crucificado.
Ahora, la cruz de la crucifixión no es como la vemos en la mayoría de las películas. La cruz de la crucifixión era un gran árbol cortado y ponían bridas de hierro en el tronco del árbol. Y estas bridas de hierro sostendrían la barra transversal para que pudieran crucificar a muchas personas clavando sus manos en la barra transversal y luego levantándolas y poniéndolos en ese travesaño, en esas bridas. Por eso se llama cruz y se llama árbol. Ambos son correctos. O madero, también dicen otras versiones. Versículo 27. Entonces los soldados del gobernador, tras tomar a Jesús con ellos en el pretorio, reunieron a toda la banda con él y lo desnudaron y, y pusieron una capa escarlata alrededor de él. Y, y tras trenzar una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y una vara en su mano derecha. E inclinándose sobre sus rodillas ante él, se burlaban de él, diciendo, ¡Salve, Rey de los judíos! Pero veamos todo lo que pasó Jesús. Y él no se defendió, no peleó. Él no dijo una sola palabra en su propia defensa. Respondió un par de preguntas a Pilato, pero eso fue todo. Versículo 30. Y esto es lo que seguían diciendo, ¿verdad? Salve, Rey de los judíos. Luego, tras escupirlo, tomaron la vara y lo golpearon en la cabeza. Eso es Mateo 27, ¿verdad? Hasta el versículo 30. 26 hasta el 30. No, yo estoy seguro que no lo tocaron simplemente con el palo, sino que lo golpearon con violencia en la cabeza. Fue golpeado desde los pies, de la cabeza hasta los pies, de adelante hacia atrás. Y veremos que tanto Isaías como David en los Salmos profetizaron cómo Jesús sería golpeado y iban a ser asombrados de cuánto fue mutilado. Profecía número 9. Isaías y David profetizaron que el cuerpo de Jesús sería mutilado. Profetizado en Isaías 52:14. Muchos estaban asombrados de él, porque su cuerpo estaba tan desfigurado, incluso su forma más allá que la de los hijos de los hombres. Es que fue una flagelación tremenda, fue terrible. Y David dijo estas palabras, ¿verdad? Son las mismas palabras de Jesús mientras estaba colgado en la cruz. Miró hacia abajo y vio sus costillas. Y en el Salmo 22, en el versículo 17, dice, puedo contar todos mis huesos. Ellos miran y se recrean conmigo. Y todos estaban ahí, burlándose de él. Ahora, quiero que todos tengamos esto en mente cuando nos acercamos a la Pascua este próximo martes en la noche. Y aquí está el cumplimiento de esto, Mateo 27:26. Pero tras flagelar a Jesús, él lo entregó para que pudiera ser crucificado. En Juan 19:1 dice, entonces Pilato, por tanto, tomó a Jesús y lo flageló. Vea cómo todas estas profecías se juntan. Esto también es algo muy interesante. De hecho, desde este punto de vista, a veces vamos tratando de analizar las profecías a medida que pensamos que están ocurriendo. Pero muchas veces Dios las junta todas estas profecías y se cumplen en un solo día. Y esto es lo que tenemos aquí. Profecía número 10. David profetizó la venganza y deshonra que Jesús sufriría.
siendo condenado como un criminal. Y él no hizo nada malo. Él no cometió pecado. Ahora piensen en eso. Piensen en el sacrificio de Jesús cubriendo el pecado de todos los que han sido acusados falsamente, condenados y ejecutados a lo largo de la historia. Es algo muy interesante. Profetizado, lo que está profetizado en el Salmo 69:9. Los reproches de aquellos que te reprocharon han caído sobre mí. Y ese mí es Cristo. Versículo 19. Tú, el Padre, has conocido mi reproche, mi vergüenza y mi deshonra. Mis enemigos están todos ante ti y ante mí. Porque Jesús llevó en su cuerpo la ley del pecado y muerte, y así lo llevó nuestros pecados a la cruz, al madero, o al árbol. Y es muy interesante cómo ocurrió todo esto, porque el creador de la humanidad murió a manos de su propia creación para salvar a su misma creación de Satanás el diablo y de sus propios pecados. Versículo 20. Reproche ha roto mi corazón y estoy lleno de pesadez. Esto sigue en el Salmo 69. Y busqué simpatía, pero no hubo nada. Y por consoladores, pero no encontré ninguno. Él tuvo que soportar esto solo, sin nadie allí para consolarlo. Ahora se cumplió esto. Mateo 26:55. En este punto Jesús dijo a la multitud, ¿han salido para tomarme con espadas y palos como contra un ladrón? Y Y también en el versículo 66, donde ellos respondieron y dijeron, Él es digno de muerte, a pesar de que Pilato mismo dijo, no hay culpa en Él. Ahora, profecía número 11. David también predijo que falsos testigos testificarían contra Cristo. ¿Acaso no se molesta usted cuando alguien lo acusa falsamente? ¿Dice algo falso en contra suya? Pues piensen todo lo falso que había sido dicho de Jesús. Incluso dijeron que él era de Belcebú, jefe de los demonios. Y por supuesto que no lo era. Y todos en su vida se sienten acusados de algo que es absolutamente falso. Todos van a ser acusados falsamente. Y es posible que ni siquiera tenga la oportunidad de explicar la verdad. Eso es exactamente lo que pasó con Jesús. Esta profecía, la profecía número 11, está profetizado en Salmo 35:11. Dice en el Salmo 35:11, testigos crueles se levantaron, me preguntaron cosas de las que no sabía nada. Salmo 35:11. Y ahora el cumplimiento está en Marcos 14:55. Y los sacerdotes jefes y el Sanedrín completo estaban intentando encontrar testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no encontraron ninguno, porque muchos llevaban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no acordaban. Y algunos algunos se levantaron y llevaron falso testimonio contra él. Esto lo vemos en Marcos 55, como ya mencionamos, hasta el versículo 57. Pero veamos a todos los juicios a lo largo de la historia. ¿Qué podríamos decir? ¿Un 20%, 30% en contra de personas inocentes de todo delito? De cualquier crimen. ¿Qué crimen cometió Jesús? Ninguno. Pero él estaba en contra del establecimiento y el establecimiento estaba controlado por Satanás el diablo. Eso es lo que dijo Jesús en Juan 8. Ahora, vamos a la siguiente profecía, profecía número 12. Y Isaías
profetizó que Jesús no iba a hacer ningún esfuerzo para defenderse en el juicio. Y esta profecía está en Isaías 53, versículo 7. Dice, fue oprimido y afligido. Aún así, no abrió su boca. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros nos encontremos en esta misma circunstancia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser un buen testigo cuando traigan todas estas cosas contra nosotros? Aun que sabemos que están equivocados y no podemos decir nada. Bueno, confiaremos en Cristo. Oraremos en silencio por nosotros mismos y le pediremos a Dios que nos ayude y nos dé fortaleza para poder pasar esta prueba. Aquí mismo en Isaías 53 dice, es traído como un cordero al matadero y como una oveja delante de su esquilador está mudo. Así él no abrió su boca. Ahora, vamos al cumplimiento de esta profecía. Ahora, tenemos que reflexionar acerca de estas profecías, hasta las mismas palabras exactamente cumplidas. Porque nosotros tenemos que recordar que la palabra de Dios es justa, la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios nunca falla. Y esto lo encontramos con estas 28 profecías cumplidas justo antes, durante o después del día de la Pascua. Y aquí está el cumplimiento de esto, en Mateo 27:13, profecía número 12. Entonces Pilato le dijo, ¿no escuchas cuántas cosas testifican contra ti? Y él no le respondió ni siquiera una palabra. Y recordemos que tan asombrado estaba Pilato y Jesús no decía nada. Es lo que dice aquí, ¿verdad? Dice, así que el gobernador estuvo grandemente sorprendido. Ahora, vamos a ver la siguiente profecía que es bastante larga. Profecía número 13. Y es muy larga y tiene un cumplimiento muy, muy detallado. La profecía es larga y el cumplimiento también es largo, como vamos a ver. Esta profecía número 13 es que Isaías predijo también la crucifixión de Jesucristo como la ofrenda por el pecado del mundo. Está profetizado en Isaías 53, versículo 4. Sin duda ha soportado nuestras enfermedades y llevado nuestros dolores. Todas las personas en el mundo no saben eso, pero algún día lo sabrán, en algún momento. Aún así, lo consideramos aquejado, golpeado de Dios y afligido. Sí, decían que lo estaba recibiendo porque se lo merecía, pero no. Pero versículo 5, pero él fue herido por nuestras transgresiones. Así es que pensemos en esto cuando leemos acerca de los latigazos, de la flagelación que él sufrió, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Y él tomó sobre sí mismo esto, como lo vemos en Juan 10, ¿verdad? Dice, nadie toma mi vida de mí, nadie me la quita, yo la doy. Dice, tengo mandamiento del Padre para recibirla de nuevo. Y este es el tipo de fe que nosotros tenemos que tener en estos días en los que estamos viviendo, con todas estas profecías que se están cumpliendo a la derecha y a la izquierda alrededor de nosotros todo el tiempo. Continuando aquí en Isaías 53, dice, aplastado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y con sus latigazos nosotros mismos somos sanos. Porque no puede haber ninguna sanidad del pecado sin el derramamiento de sangre y el sacrificio de Cristo. Todos nosotros como ovejas, versículo 6, nos hemos extraviado. Hemos vuelto cada uno a su propio camino y el Señor ha colocado sobre él la iniquidad de todos nosotros. Ahora, ¿por qué haría Dios eso? Porque aquel que creó al hombre y a la mujer fue aquel
quien llegó a ser Jesucristo. Por lo tanto, su vida como Dios manifestado en la carne cubre el pecado de todos los seres humanos, pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? Porque Él hizo todo el proceso, los genes, los cromosomas, y los puso en Adán y en Eva, y de ahí se expandió a toda la humanidad a través de toda la historia. Así es de que Él mismo es quien era responsable. Y Él fue quien dio el juicio a Adán y Eva por sus pecados. Entonces Él dijo, yo tomaré esos pecados sobre mí mismo para que el plan de Dios pueda ser cumplido. Versículo 10. Aún así, el Señor deseó aplastarlo y lo ha puesto en aflicción. Tú harás su vida una ofrenda por el pecado. Él verá su semilla, prolongará sus días, ¿verdad? Mediante el proceso de la resurrección, el poder de la resurrección. Y dice, y que el propósito del Señor pueda prosperar en su mano. Y esto es muy interesante. Quizás pueda hacer usted un estudio de palabras acerca del propósito. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del propósito de Dios? Pero nosotros sabemos que el propósito de Dios está manifestado en su palabra y revelado a través de su sábado y de sus fiestas santas. Y esto es algo muy importante, es algo clave. Y después le sumamos a esto el poder del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros para guiarnos. Vamos a leer el versículo 11. Dice, verá el tormento de su alma, estará completamente satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y llevará sus iniquidades. Esa es la profecía. Ahora, vamos entonces a ver el cumplimiento de todo esto, pero antes de ello tenemos que pensar un poquito en todos estos detalles que están contenidos en cada una de estas profecías. Y luego podemos empezar a preguntarnos, ¿es posible que estas cosas hayan sucedido por casualidad? No, no hay ni siquiera probabilidad alguna de que, que pueda haber sucedido así, por casualidad, sino que Dios dio esto cientos de años atrás, y en el caso de Adán y Eva, miles de años atrás, ¿verdad? Incluso de Abraham, también las profecías de Abraham, hace miles de años antes de que sucedieran. Es algo muy increíble de entender. Entonces, ¿cómo se cumple esta profecía número 13? En Juan 19, versículo 16. Dice, por tanto, él, Pilato, ¿verdad? Lo entregó a Jesús, a ellos, para que pudiera ser crucificado. Y ellos tomaron a Jesús y lo llevaron fuera. Y él salió cargando su propia cruz al lugar llamado lugar de una calavera, el cual en hebreo es llamado Golgota. Allí lo crucificaron, y con los otros dos, uno a este lado y uno al otro lado, y Jesús en el medio. Y Pilato también escribió un título y lo puso sobre la cruz, y fue escrito Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Ahora, no son totalmente la mitad de las 28 profecías. Vamos a cubrir la profecía número 14 y entonces tomamos una pausa. Profecía número 14. Como Isaías había profetizado, él fue contado entre los transgresores. La profecía está en Isaías 53:12 y fue contado entre los transgresores. Y esta profecía está cumplida, se cumple en Lucas 23:32, donde dice, y otros dos, que eran malhechores, fueron también llevados afuera con él para ser condenados a muerte. Y cuando llegaron al lugar llamado lugar de una calavera, allí lo crucificaron y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero veamos los detalles de todas estas cosas. Ahí tenemos 14 de las 28 profecías que se cumplieron justo antes
durante o justo después del día de la Pascua. Así es de que vamos a tomar una breve pausa y después ya volvemos con la segunda parte. Y vamos a ver las otras 14 profecías que ocurrieron.